Uno, transmitir. Ya está. Estoy Hola. haciendo una... Hola, buenas noches amigos de Expoarmonía. Gracias por acompañarnos otro miércoles más. Y aquí en presencia de nuestro amigo Pablo Castro. Pero antes damos de bienvenida a Ariana. Hola, ¿qué tal, Silvana? ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo Castro, y a todos los seguidores de Expoarmonía. Y pues, como comentó Silvana, hoy tenemos un tema muy interesante. Quizás algunos conocen de este tema, otros no, pero para eso es este espacio, para que tengan un poco más de información y conocimiento acerca de lo que es Jacobo Greenberg, también, que es un interesante tema sobre el despertar de las conciencias. Adelante. Pablo, muchas gracias por acompañarnos este miércoles. Y pues entrando, como dices, en materia de Jacobo Greenberg. A ver, platícanos un poquito de él para la gente que no lo conoce. Igual a la gente también, igual los que gusten hacer comentario, alguna pregunta, aquí estamos disponibles. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Diana, Silvana, a todos los presentes. El tema de Jacobo Greenberg es sumamente interesante y desde el año pasado ha cobrado mucha fuerza a nivel del consciente colectivo por diferentes razones, principalmente porque el año pasado se estrenó un documental en Guanajuato, justamente en torno a Jacobo Greenberg y su desaparición también. Un excelente trabajo que de hecho les recomiendo mucho que si en algún momento resuenan, se den la oportunidad de verlo. Y el nombre del documental se llama El secreto del Dr. Greenberg. Lo pueden encontrar, de hecho, en algunos enlaces de Facebook o en Internet, con muy buena calidad de alguna forma. Entonces, simplemente como a manera de introducción, lo que vamos a compartir en esta noche va a ser varios aspectos en torno a Jacobo Greenberg. Algunos aspectos de su biografía, algunos aspectos de su formación profesional, algunas de las investigaciones que realizó, algunos de sus conceptos principales y de alguna forma para todo el público holístico, mucho de lo que es conocido Jacobo Greenberg es justamente por sus estudios sobre la conciencia y uno de los estudios que lo catapultaron en el ámbito del desarrollo y evolución del ser fue a través de su serie de los chamanes de México, en particular una chamana curandera muy famosa que se llama Pachita. Vamos a estar también comentando al respecto y también en torno a los entrenamientos que llegó a desarrollar con niños en Cuernavaca y en Toluca acerca de lo que es la visión extraocular. Entonces simplemente ese es como un compendio de todos los puntos que vamos a estar tratando al respecto. Y sí, es muy interesante. No sé qué tanto de los escuchas ya hayan conocido la figura de Jacobo Greenberg, pero realmente, comenzando un poquito en el tema, ¿cuál es la particularidad de Jacobo Greenberg? Cada cierto tiempo a nivel de la humanidad recibimos a seres humanos que son brillantes, que traen aportes enormes para el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestro ser. Jacobo Greenberg, como científico, fue brillante. Él fue psicólogo y neurofisiólogo. Entonces tenía una formación académica muy estricta, muy sólida, y era muy apegado al método científico tal cual, con todas las exigencias que necesita. Algo también padrísimo de Jacobo es que además de ser un científico, un practicante de cuestiones de desarrollo interior, de muchos sistemas de meditación milenarios, de la India, de Nepal, del Tíbet, de la cábala hebraica, y realmente fue muy avanzado y logró un desarrollo enorme. Posteriormente también empezó a estudiar a los chamanes de México, con todo lo que implica su personalidad. Pero no solo los estudió a ellos, sino que también en algunos momentos estudió con ellos, favoreciendo a ellos en una relación también como de maestros y de acompañantes, otro desarrollo muy importante. Entonces, la conjunción de todo esto lo fue llevando a tener un panorama muy amplio acerca de todas estas cuestiones del desarrollo y que poco a poco fue desarrollando lo que él denominó la teoría sintérgica, a través de la cual hace un abordaje que busca explicar cuál es la interacción entre el cerebro humano, entre el campo neuronal y lo que llamó en su momento la latiz espacio-tiempo, una matriz informacional presente en todo lo que existe y sobre la cual vamos dando lugar a todo lo que acontece en nuestra vida. También otra parte importante y una pregunta es, ¿me han preguntado todos aquellos que nos están escuchando si los objetos que percibimos
existen por sí mismos o se han preguntado si no los percibiéramos, continuarían existiendo. Hubo una vez también un capítulo de Los Simpson donde estaban Bart y Lisa teniendo un diálogo y en eso le hace una pregunta y le dice, ¿cuál sería el sonido de un árbol que cae en medio del bosque? Y le responde Bart, ¡paz! Y en eso Lisa le dice, tal vez nadie podría escucharlo. ¿Cómo tienes la seguridad de que realmente hay sonido si no hay quien lo esté validando? Puede sonar como una pregunta muy extraña o muy fumada en ese sentido, pero es realmente parte de lo que Greenberg se empezó a preguntar realmente. Recordamos que decíamos, él tenía como formación psicólogo y neurofisiólogo. Él tenía acercamientos con estos conceptos del yo, de la identidad, de procesos mentales, pero también con toda la estructura biológica y el funcionamiento de las neuronas. Incluso llegó a preguntarse a sí mismo y a sus compañeros, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos percibir la realidad? Y ellos, así como preguntándole a algunos, decían, pues las células, Jacobo, ¿a qué te refieres? No, no, me refiero más allá de eso completamente. ¿Qué es lo que genera el acto perceptivo? ¿Qué es lo que codifica y decodifica? ¿Qué es lo que interpreta realmente? Y entonces fueron algunas de las preguntas que le fueron dando vuelta. Jacobo desapareció cuando tenía apenas 47 años, 48 años. Eso fue en 1994, hace más de 25 años. Y en todo este tiempo no hay rastro de lo que realmente ocurrió con su persona, ni de ningún tipo. Es simplemente como si se lo hubiera tragado la tierra en muchísimos aspectos. Al rato vamos a estar comentando algunos aspectos en esa dirección. Y entonces en esos 47 años fue un investigador y un escritor sumamente prolífico. Llegó a escribir prácticamente medio centenar de libros. De repente hay conteos que dicen 47, 48, 50, pero es que algunos posteriormente se unificaron o diferentes cosas, pero en ese tiempo pudo escribir todo eso. Y entonces, la conjunción de lo que decíamos, su formación profesional, su desarrollo interno y algunas experiencias que lo marcaron, posibilitaron el desarrollo de su teoría sintérgica de alguna forma. Él de niño fue un infante muy curioso, que siempre se estaba preguntando acerca del funcionamiento de las cosas, abriendo dispositivos, artefactos, observando hacia el cielo. Y posteriormente, uno de los acontecimientos que lo marcó también fue la pérdida de su madre a causa de una cuestión de un cáncer que se prolongó durante 4 o 5 años y partió cuando él tenía apenas 13 años. Ese fue un acontecimiento que lo marcó de una forma importante. También otro acontecimiento que tuvo influencia fue cuando estaba en un retiro en una de las comunidades judías a las que pertenecía como parte de los procesos judíos. Entró en contacto con una persona que era de alguna forma nexos con el espiritismo y que manejaba la Ouija. Y eso le abrió el panorama de otro tipo de realidades, de otro tipo de sucesos que a raíz de ese evento se empezaron a presentar. Y el acontecimiento que en esta parte de expansión de conciencia fue impresionante fue cuando conoció y empezó a trabajar directamente con Pachita, esta curandera mexicana que realizaba portentos de conciencia en muchas, muchas, muchas cuestiones. Él, después de haber estudiado, se fue a hacer, bueno, su formación profesional, se fue a hacer un doctorado a Nueva York, donde tuvo contacto con personas que estaban totalmente en la vanguardia de cuestiones de la conciencia, de comunicación del cerebro, de cristalografía, y le fue abriendo otro panorama que enriqueció todo lo que estaba haciendo. Sus primeros libros básicamente se concernían respecto a memoria y cerebro, localización de la memoria. Y se va viendo cómo a través del tiempo y de sus investigaciones cada vez se va expandiendo a fenómenos de conciencia muchísimo más amplios y algunas de sus obras ya de la recta final, de hasta que se le siguió pista, ya tenían nombres como la luz angelmática, la fuerza vital del cielo anterior, los chamanes de México, psicofisiología del poder, cada uno de ellos con un abordaje muy distinto. Entonces, como decíamos, básicamente el principal aporte que él brindó fue la teoría sintérgica, que dice es un abordaje de explicación del cómo interactúa nuestro cerebro, el campo neuronal, con la estructura de la realidad, que le llamó en aquel momento la latiz espacio-tiempo. Latiz en el sentido como de una red, de una estructura holográfica, y esa latiz espacio-tiempo ya muchas veces se le ha denominado actualmente como un campo informacional. Es una red, una estructura omniabarcante, omnipenetrante, de absoluta coherencia, de total geometría, que sostiene todo cuanto existe de alguna forma y que
uno de los objetos más intrincados y más complejos conocidos por el hombre es el cerebro. Y en sus más de 12.000 millones de neuronas, componentes, circuitos, conexiones, va generando una actividad de neuronas con neuronas del sistema nervioso eléctrica, que al momento de estar interactuando con esta estructura, con esta matriz de espacio-tiempo o campo informacional, va generando modificaciones, dando lugar a la experiencia perceptiva, a todo lo que alcanzamos a percibir de alguna forma. A veces, en su momento también una película que fue todo un hito fue Matrix, hace ya prácticamente más de 20 años. Entonces, uno de los postulados principales que brindaba era justamente lo que tú percibes no es la única realidad, es lo que estás acostumbrado a percibir, es con lo que estás identificado, es lo que te han dicho que es lo único que existe, pero hay otras realidades que están disponibles para ti en caso de desarrollarlo. La teoría sintérgica, de alguna forma, claro que de una forma mucho más amplia y completa, nos dice, es que esta realidad perceptual que estamos acostumbrados a percibir es tan solo una conformación que no solo estamos percibiendo, sino que nosotros estamos generando momento a momento. Y el doctor Greenberg especifica, realmente si tomáramos conciencia de lo que implica el acto perceptivo, nos daríamos cuenta de la magnificencia de toda esta situación en relación con algo tan simple como ver, como oler, como escuchar. Hay mecanismos y operaciones sumamente profundas y complejas en nuestro cerebro que hacen para sostener esta realidad y que es algo que damos por hecho. Simplemente nos despertamos, abrimos los ojos y ¡ay, otra vez ¿no? lunes! O cosas de ese tipo. Ahí está. O mi perrito, o mis familiares, o mi pareja. Todo este tipo de cuestiones. Entonces, si hubiera más realidades y si realmente nosotros tuviéramos acceso a esas otras realidades, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué posibilidades se abrirían ante nosotros los seres humanos de tener acceso a cada una de ellas? Entonces, hemos estado comentando ya algunos conceptos, como es teoría sintérgica, como es la campo informacional, la latiz espacio-tiempo, lo que es el campo neuronal. Otro de los conceptos que también maneja es el de orbitales de conciencia, que es justamente lo que permite un alineamiento entre aquellas porciones de esta red que son susceptibles de ser conocidas, para que nosotros podamos generarlas y podamos percibirlas como una realidad, como un mundo propiamente dicho. Muchos de todos los que nos están ahorita viendo y escuchando, me imagino que han tenido ya alguna experiencia en algún estado místico, en algún retiro religioso o espiritual, o tal vez en algún estado de meditación profundo, aún en un estado de hipnosis, o en algún proceso de ingesta de plantas sagradas, para poder tener acceso y contacto con otras realidades. Y no se diga con cuestiones de plantas sagradas como ayahuasca, realmente la posibilidad que abren para poder entrar en contacto con otras bandas de conciencia es enorme y simplemente de un momento a otro se genera todo este proceso. Todo tiene sus asegúnes, ¿verdad? No estoy diciendo así como que, o invitando simplemente a tomar indiscriminadamente alguna planta maestra. No, no, pero es un camino también que está disponible para estarlo haciendo. Entonces, estos orbitales de conciencia permiten ese alineamiento con nuestra estructura cerebral, con el campo neuronal y con determinadas bandas que pueden generar algunas conformaciones de lo que estamos percibiendo. Es muy común en momentos que de repente algunos niños empiecen a percibir o esferas de luz o que puedan empezar a percibir a algún familiar que ya desencarnó y al momento de platicarlo con el papá, dice, ay, claro que no, ¿por qué estás diciendo mentiras? ¿De dónde estás inventando ese tipo de cosas? O no, fíjate que, ¿cuál esfera de luz? Si aquí no hay nada. Es que son diferentes interacciones de bandas de conciencia, campos neuronales con esta estructura que por lo regular, cuando somos adultos, se vuelve tan fija, tan limitada, que es como si negáramos esa parte de posibilidad de percepción, porque en nuestro modelo de creencias no es posible ese tipo de situaciones. De hecho, algunos de los experimentos que llevó a cabo el doctor Greenberg con niños, especialmente de la visión extraocular, ¿qué significa la visión extraocular? Es el poder acompañar y desarrollar en niños las capacidades de poder percibir mundos visuales, no únicamente a través de los ojos. En una de las primeras etapas es a través de las manos. Muchos le llaman dermovisión. De hecho, si alguien quiere curiosear al respecto, hay muchos videos en YouTube realmente reales que ocurren. Y entonces, después de hacer una serie de procesos con los niños, a veces en muy poquitas sesiones, ellos son capaces de en una hoja de papel o cartas empezar a percibir colores, únicamente pasando sus manos, palmas, yemas de los dedos, incluso estar leyendo texto completamente. Greenberg se fue dando cuenta que ya después se podía hacer una visión que no dependía únicamente de las manos,
sino que podía ser con otras partes del cuerpo, con algunos hombro, con la espalda, teniendo ese contacto. Y después se dio cuenta que también era posible sin mediación del cuerpo, como un estado de comunicación directa de los niños para poder estar leyendo una hoja que incluso, o estar percibiendo figuras o colores que están a sus espaldas sin tocarlo siquiera. El primero de los grupos que empezó a manejar de una forma importante fue en Cuernavaca. Se dio cuenta que algo de lo que sucedió es que los papás, cuando empezaron a ver que sus niños empezaban a desarrollar este tipo de habilidades, les dio mucho miedo a algunos de ellos. Algunos experimentaron un abierto rechazo de qué cosas estaban pasando con sus hijos. Tenían miedo de que fueran atípicos o de que hubiera otro tipo de fuerzas malignas que estaban posibilitando ese tipo de conciencia. Ya después desarrolló estos programas también en una otra escuela con un grupo de niños de Toluca y logró los mismos resultados y todavía más. Y ya después se fue dando cuenta que este es el camino que se iba dando en muchos de los niños. Una visión, una dermovisión, luego que no requería de contacto con la piel, luego de una forma directa, y algunos niños empezaron a desarrollar lo que se llama visión intracorpórea. Podían hacer escaneos del estado de bienestar y salud de sí mismos y de sus compañeros completamente, pudiendo identificar qué partes o qué órganos podían estar funcionando no del todo correctamente. Y después de esto, algunos de los niños empezaron a desarrollar cuestiones de comunicación directa prácticamente a nivel telepático, de poder estar captando los contenidos de pensamiento. Y después de esto, empezó a haber algunos niños que podían estar haciendo procesos de curación en sí mismos y en los demás. Y algunos de los más aventajados dieron otro salto a estar haciendo ya manipulaciones directas de mente-materia, con fenómenos de telequinesis, de estar moviendo objetos a voluntad y todo este tipo de cosas. Entonces, son cuestiones que de repente podemos escuchar y decimos, ¿en serio es posible? ¿Realmente está pasando eso? Hay muchos facilitadores que hacen procesos de este tipo. Y en esa escuela en particular, en Toluca, Greenberg cuidó el evitar la omisión que ocurrió con los niños de Cuernavaca en relación con sus papás e involucró a papás y maestros. Y ya después empezó a enseñar también estos métodos con los maestros, pero los resultados distaron muchísimo de lo que pudo lograr en los niños. Fueron resultados mucho más limitados, de menor alcance, de menor intensidad, aun y cuando los maestros ya sabían que esto era posible en los niños. Incluso algo increíble es que algunos de los niños tan pronto tomaban conciencia que uno de sus compañeritos podía estar leyendo directamente sin mediación de los ojos, el puro hecho ellos de verlo, se activaba en ellos esa capacidad con el poquito entrenamiento que habían visto. Incluso algunos en la primera sesión eran capaces de estar percibiendo formas y colores. Entonces es impresionante, pero la diferencia con los niños y con los adultos fue abismal. ¿Qué tal que realmente haya algo desde una óptica diferente de esa parte de ser como niños? Porque de ellos es el reino de los cielos. O en este sentido, ser como niños. Porque tal vez las llaves potenciales de acceso a los reinos y a las bandas del absoluto de la matriz espacio-tiempo están muchísimo más disponibles para ellos. Por esa parte de fluidez, de libertad, de coherencia interior, que es justamente uno de los conceptos también bien importantes que comenta en su obra Greenberg, la importancia de estar viviendo en un estado de coherencia, de una coherencia a nivel interhemisférico, a nivel transhemisférico, y de una coherencia que implique tanto a nuestro cerebro como a nuestro corazón. Estar realmente alineados. Y una vez que están en coherencia de funcionamiento y además que estamos funcionando con un estado de alta frecuencia nosotros, se nos posibilitan el acceso a muchas realidades. Pero realmente el humano promedio vivimos de una forma muy autómata, de una forma muy mecánica, dando por hecho todas las cosas que existen y sin ponernos a detener realmente qué es lo que está detrás de esto. ¿Hay otras posibilidades? ¿Hay otros mundos? ¿No? O sea, Sí. a discernir también todo lo que ves, lo que te llega y Más que nada cuestionarse. cuestionarte todo lo que hay. Sí. O ponerte a pensar por qué las cosas, ¿no? Ya también ahorita con tanta tecnología que a la vez es bueno y a la vez es malo, ya no te dejan pensar, ya no te dejan... Y tantas creencias. Ajá. De fascinación o de hipnosis con una sobreestimulación y teniendo catálogos tan amplios de videojuegos, de películas, de todo,
y que no empezamos realmente con ese proceso de interiorización y decir, hay otras posibilidades. También algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, todos los que conocen esos procesos de recapitulación del camino del conocimiento, de cuestiones chamánicas, es justamente ir liberándonos de esos paradigmas limitantes que tenemos, de esos factores de información que vamos acumulando a través del tiempo y que se vuelven obsoletos y que son como una carga para poder estar fluyendo libremente por el mundo. Aquellos que conocen Curso de Milagros justamente se van dando cuenta cómo cada ejercicio es un proceso para estar llevando a esa curación, a esa reestructuración de la mente de una forma más auténtica, de una forma más libre. Hay personas que cuando están conociendo Curso de Milagros y de repente ven las instrucciones de no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, o esta mesa no significa nada, dicen, qué loco ese tipo de ejercicios, pero justamente van orientados a ese proceso de llevarte más allá y decir, lo que tú estás acostumbrado a percibir es tan solo un recuerdo, una interpretación que tú a través del tiempo tienes. Y cuando eras pequeño, tus papás te fueron explicando y diciendo al mundo que la sociedad, que el pertenecer a una época, a un sistema, nos va diciendo este tipo de cosas. Y todos nuestros niños, niñas, cuando nacen, están abiertos en muchos aspectos. Pero nosotros les vamos explicando a través de nuestro diálogo, que después ellos interiorizan en su diálogo interior y que continúa siendo el sostén de esta realidad. Y que cuando en algún momento percibimos otras cosas, genera una especie de confrontación intelectual bien profunda, así como diciendo, ¿qué estoy percibiendo? ¿Realmente esto está sucediendo? Y a veces nuestra mente se mete para tratar de darle una explicación racional, intelectual, para justificarlo, en lugar de decir, ¿qué tal que hay otras cosas que estoy comenzando a percibir? En muchos sentidos. Pero sí, es increíble todo esto. Y las posibilidades que se nos abren son infinitas completamente. Si de hecho Greenberg, en una ocasión, eh, la vida de Greenberg estuvo rodeada también de muchas sincronías, de muchos momentos, diosidencias, podríamos llamarle, de muchos actos que le fueron acomodando en su camino, cosas para ir avanzando en su camino de conocimiento. En una de las ocasiones, lo invitan a trabajar con Pachita, a quien se conoce en la residencia de Los Pinos, justamente en la época de López Portillo. De hecho, muchos de los presidentes, de políticos, y no solo de personas, están bien vinculados con estos aspectos de la energía y de la conciencia, pero lo hacen en silencio. De hecho, hay un libro también bien interesante, según recuerdo, de Santiago Pando, donde refleja cosas bien padrísimas al respecto. Entonces, Pachita lo invita a trabajar como colaborador suyo. Pachita era una chamana que ella expresaba que a través de ella, a quien denominaban el hermano, Cuauhtémoc, el último emperador azteca, hacía trabajos de curación y de sanación. Muchas personas de muchos países iban directamente con Pachita, con el hermano, para ser curados de todo tipo de cosas. Entonces Jacobo recibió la invitación de poder colaborar directamente con ella. También Alejandro Jodorowsky llegó a colaborar directamente con ella. Entonces, estuvo dentro de la sala de las operaciones. E imagínate, ponte en el lugar de un científico, totalmente acostumbrado a los protocolos, muy cuidadosos, desde abrir algún cerebro de alguna rata, de las cuestiones de laboratorio, las cuestiones médicas, de todo lo fisiológico, y darse cuenta que una persona sin una formación médica, con únicamente, entre comillas, un cuchillo de monte, hacía operaciones de pulmones, de cerebro, de corazón, en un ambiente no séptico completamente, bueno, nada séptico en ese sentido, donde atendía a decenas de pacientes diarios, donde hacía muchas operaciones. Se quedó así como diciendo, ¿qué es lo que está pasando realmente? Al principio intentó mucho estar descubriendo si había algún fraude o había alguna cuestión al respecto, pero se fue dando cuenta que no. Y todas esas anécdotas, todas esas historias, que de hecho se convierte como una especie de diario, las plasma en un libro muy interesante que se llama Pachita completamente, que es uno de los volúmenes de una serie muy famosa de Jacobo Greenberg que se llama Los chamanes de México. 7 volúmenes donde él hace investigaciones con ellos, donde va compartiendo los hallazgos y donde él comparte también la cosmovisión que ellos tenían. Entonces se da cuenta de cómo es posible que Pachita, esta curandera, pudiera hacer una operación de cerebro en un paciente únicamente con un cuchillo y con una cegueta abriéndolo, y más con la boca abierta se queda cuando toma conciencia que en momentos era capaz Pachita de materializar porciones de tejido cerebral
únicamente ponía, así como estirando las palmas de sus manos para que se manifestara de alguna manera. Abría el cerebro, el cráneo, hacía el cambio de la porción que ya tal vez estaba necrosada, dañada, ponía el injerto nuevo que ella había materializado, sin otro tipo de anestesia, sin otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué habrá pensado Jacobo en las primeras operaciones que le tocó presenciar completamente? Así como diciendo, es que esto rompe completamente cualquier paradigma con el que yo vengo, rompe completamente los protocolos médicos y científicos de lo que puede estar existiendo, rompe completamente las leyes físicas y de la realidad a las que estamos acostumbrados a conocer. Y entonces, este tipo de cuestiones amplió completamente su teoría a otros niveles, permitiéndole explicar y estarle enriqueciendo de una forma muy valiosa. Por ejemplo, él decía que realmente esta Bárbara Pachita tenía acceso a bandas de conciencia, orbitales de conciencia denominados Cuauhtémoc, con el cual ella, en un estado de conciencia de unidad, podía tener acceso no solo a la parte perceptual de la realidad, sino al proceso en sí mismo de la generación de la realidad. Y que ella con su intención y con su deseo de manifestar era capaz desde su campo neuronal conectado con esta estructura completa, poder materializar o poder desmaterializar y reincorporar a esta estructura algún objeto, algún órgano. También Jacobo comenta cómo tenía una capacidad enorme de hacer, con las palabras de Jacobo, diagnósticos a distancia de pacientes que no estaban ahí con ella en ese momento, con una exactitud colosal completamente. ¿Cómo era capaz ella de poder conocer el estado interior de los pensamientos, de experiencias íntimas y de todos los pensamientos que en ese momento traían los colaboradores completamente? Entonces, a través también de este contacto con Pachita, va diciendo, es que ella tiene ya contacto con el hipercampo entendiéndose como esta matriz espacio-tiempo en conjunto con todos los campos neuronales, pudiendo hacer un escaneo y un diagnóstico de todo lo que va sucediendo en cada momento, pudiendo, desde esta perspectiva, poder hacer como un diagnóstico de una conciencia colectiva de algún pueblo, de alguna comunidad, de algún país o de algún planeta. Y ya en otros de los libros, por ejemplo, en la psicofisiología del poder, relata cómo, incluso ahí mismo en el de Pachita, cómo Cuauhtémoc, esta conciencia, continúa haciendo trabajos para el mayor bien de México, de sanación, de equilibrio y de muchas otras cuestiones. Entonces, decíamos, ¿verdad? Jacobo era un científico. Conforme va desarrollando sus investigaciones y cuando le entra al estudio de los chamanes y a estos fenómenos más profundos, empieza a tener muchísimo, a ser difamado, a estar diciendo, ya lo perdimos completamente a Jacobo. ¿Cómo es posible que intente ocupar el método científico con esas cuestiones atribuidas al chamanismo, a la brujería, a cosas que desde una perspectiva científica podrían ser completamente irracionales? Claro, que no se entiende. Pero él continúa haciéndolo y de una forma, como decíamos al principio, él lo vivía internamente. Él tuvo acceso con ellos. Para empezar, para que un chamán auténtico se deje tomar una foto, está realmente cañón. Sin embargo, él, por el desarrollo interno que tenía, no solo se acercaba con ellos y le permitían acercarse, ni ellos y sus discípulos, sino que llegó a trabajar con algunos de ellos en investigaciones formales completamente, pudiendo describir qué es lo que iba sucediendo en sus cerebros, en sus electroencefalogramas de muchas formas diferentes. Y eso lo relata también en parte de los chamanes de México y en otros de los libros que tiene. Entonces, realmente lo que hizo es bárbaro, bárbaro. Estaba en el clímax de su carrera. E incluso, justo antes de desaparecer, había una investigación muy importante que estaban llevando a cabo. Hay una paradoja muy famosa en cuestiones de la física y la mecánica cuántica que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Entonces, prácticamente esta paradoja se contrapone a algunos de los postulados de la teoría de la relatividad de forma directa o algunos de la física clásica, porque expresa que dos partículas en un estado de entrelazamiento cuántico, una vez que entran en ese estado de entrelazamiento cuántico, están correlacionadas, se pueden alejar. Y el efecto que se ha llevado a cabo de una forma muy sencilla, en una de ellas va a ocurrir en la otra partícula. Entonces, eso fue simplemente como una paradoja a nivel teórico. 60 años después, otro investigador pudo demostrar con una de sus investigaciones esto que se llama el principio de la no localidad. Es decir, sí es posible y sí existe este efecto.
A raíz de eso, Jacobo Greenberg se preguntó y dijo, ¿será posible que este efecto de no localidad pueda darse en cerebros humanos? Y llevó a cabo ese experimento junto con muchos otros experimentos en el Laboratorio 23 de la Facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Entonces, ellos a nivel de su laboratorio pudieron también tener evidencia a favor justamente de este comportamiento entre dos cerebros, en los cuales se le pedía a dos personas que estuvieran frente a frente y se permitían reconocer la presencia de la otra persona. En algunos casos hubo alguna interacción de sus manos, en otros momentos no hubo interacción de manos, y se les pedía a cada uno de ellos que se metieran a cajas de Faraday. ¿Qué es una caja de Faraday? Es como una especie de habitáculo, un recipiente en el cual están sellados, donde no hay posibilidad de una interferencia de tipo eléctrico, de tipo electrónico. Entonces pusieron a una persona en una caja de Faraday y a otra persona en otra caja de Faraday. A uno de ellos fue sometido a unos estímulos visuales y la otra persona con la que previamente habían tenido ese estado de conexión, de contacto, el electroencefalograma se alcanzaba a detectar esta parte como si hubiera sido sometido a un estímulo visual, generando un potencial evocado en el occipital de su cerebro, pero sin haber estado sus ojos puestos en contacto. Entonces realmente esto aparentemente tan sencillo tiene una trascendencia enorme, enorme. Estuvieron haciendo algunas variantes de ese experimento y justo estaban por llevarlo a un nivel bien interesante en unión México, la India. Ya tenían los boletos, ya tenían los permisos, ya tenían incluso el satélite con el cual iban a sincronizar todas estas mediciones, cuando muy cerca de esas fechas desaparece el doctor Greenberg, sin dejar rastro completamente. Lo único que sí pasó fue, después se dieron cuenta, que todos los trabajos, documentos que él tenía y los dispositivos de almacenamiento de memoria ya no estaban, ni en su laboratorio, ni en su casa, ni en algún lugar. De eso ya hace más de 25 años. ¿Qué ha pasado? Hay muchas líneas de investigación al respecto. Algunos comentan que fue más bien su última pareja, su última esposa, quien tuvo que ver directamente, ya sea con haber colaborado con otras instancias, de algún asesinato, algún secuestro, o también algunos comentan que trascendió realmente en conciencia, haciendo ese portento que algunos otros hombres, mujeres de conocimiento han podido hacer, como el ser consumidos por el fuego interno, como se le llama, como el pináculo del desarrollo de alguna forma. Otros comentan que cuestiones de seres cósmicos, otros directamente de la CIA que se lo robaron. Pero fue bien interesante, porque algunos de los documentos que posteriormente fueron desclasificados de la CIA con filtraciones tenían códigos, folios de trabajo del doctor Greenberg. Y ya después se supo que realmente hubo vuelos de él y su esposa directamente a una zona de Colorado con un grupo muy, muy, muy exclusivo que se dedicaban a cuestiones de visión remota, que tenían nexos con inteligencia militar y otras cuestiones. ¿Qué pasó? No lo sabemos todavía, pero a fin de cuentas lo más importante es que su legado continúa completamente vigente y a nuestra disposición, como caminos, no solo como información, sino como tips, como mapas para ese desarrollo interior y poder estar avanzando de muchas formas distintas en nuestra evolución personal y colectiva. Entonces, básicamente, esas son como algunas de las cuestiones más importantes que tengo para ahorita también en algunas preguntas que vayan surgiendo, para ir profundizando en algunos otros aspectos también. Y en algún momento también un ejercicio para hacerlo junto y que no quede únicamente como una información mental. Claro, sí. De hecho, fíjate que ya tiene rato que nosotros fuimos a un taller precisamente donde enseñan y uno dice, enseñan a ver colores con las manos, o sea, lo que estabas platicando. Y es algo muy interesante porque uno dice, ay, no se puede hacer eso. Pero ya te tapan los ojos y estás viendo y sí llega, como que llega la información, ¿eh? O sea, no tan claro. Ese es Ahí está. Jacobo Greenberg, uno de los niños. De los De las niños. niñas, ajá. Y como dices, llegas a percibir colores, llegas a, o sea, pero no es que los veas, sino como que llega la información, no sé cómo explicártelo, pero fue muy interesante ese taller que tomamos.
Sí, con la nuestro verdad que buen sí. amigo Daniel Muñoz, que luego también comparte aquí con nosotros algunos temas. Perfecto, sí, es impresionante. Y es que realmente va más allá de un ver en el mecanismo, así como retiniano, de cono, de bastones, Ajá, de todo. Es como una certeza de información. De hecho, uno de los conceptos también muy interesante y lo del cual es otro libro completamente, es uno que se llama La voz del ver, de ajá, cómo realmente hay muchos fenómenos en los cuales podemos percibir al mundo. Muchos, incluso de los chamanes, le llaman como el ver, pero va más allá de una cuestión meramente visual. visual. Es saber. Y de hecho, ya dependiendo de algunos momentos más avanzados del camino, o incluso en algunos momentos llega a expresar en alguna ingesta de plantas sagradas, cómo además de estar percibiendo cosas, la voz del ver se presenta para ir explicando todo lo que va sucediendo en la experiencia. Son cosas que es no tan fácil de hablar y son más bien cosas para ser vividas en algún Para momento. ser vividas, claro, porque no sabes cómo explicarlas. De hecho, Sí. también con nuestra amiga Vero Suntory, que estamos llevando lo que es Chamanismo aquí en chamanismo San Luis. aquí en San Luis. Ujú. Ella es entrar en estados alterados de conciencia, pero sin tomar nada. Y también uno dice, ay, no, pero ya hasta cuando lo vives y dices, wow, es impresionante y no puedes expresarlo, cómo te sientes. Yo era una de ellas que decía, ay, ¿cómo vas a entrar? Y cuando empezó a hacer ella un ejercicio con el tambor con el tambor y Sí, el con canto, cantos y y tambor y chamánico. ver que tu Ajá. cuerpo se mueve solo y dices, ¿qué onda? ¿Por qué se mueve mi cuerpo solo? O sea, muy impresionante todo esto. Y es justamente esa sabiduría innata que nuestro cuerpo posee, también Claro. como mecanismos de esa inteligencia celular que a veces, cuando no está completamente bajo el yugo de alguna forma de nuestra mente habitual, de nuestra mente cotidiana, y cuando puede hacer lo que él sabía hacer, Ujú. empiezan a suceder cosas bien, bien interesantes. Y cuando alguien más de fuera lo escucha, dice, ¿cómo es posible que tu cuerpo se empiece a mover solo? O qué feo, qué miedo el no tener el control de lo que está sucediendo. Es que no es que no tengas el control. Tú puedes detener muchos de esos momentos. También me ha llegado a mí a suceder en algunas situaciones. O sea, se puede ser detenido, pero está ese estado de certeza interior donde se sabe que forma parte de lo que en ese momento tiene que suceder para un equilibrio, para una sanación, para un acceso con otro tipo de cuestiones. O también estamos tan acostumbrados y tan identificados con nuestro mundo cotidiano, con nuestra imagen del yo, con nuestra imagen del cuerpo físico, que cualquier otra experiencia donde se empieza a tener contacto con otro tipo de cuestiones, es como decir, oye, es que ya no soy yo y de repente puede generar duda o miedo. A mí me llegó a pasar algunos momentos Ajá. en que de repente mi mente habitual empezaba a preguntarse qué fregados está pasando completamente y por interferir se rompía el estado y todo lo Ajá. que se estaba como abriendo era para abajo completamente. Decía, ay, Pablo, tu mente ya detuvieron todo lo La padrísimo que mente estaba a punto de racional ser entra. desplegado. Porque el abordaje y la conexión con estas bandas van más allá de la parte racional e intelectual únicamente. Pero sí es impresionante, ¿eh? Y súper interesante esa experiencia que nos comparte Silvana. No, la verdad es muy padre, o sea, ahora sí, a la gente aquí de San Luis, bueno, tenemos aquí una compañera, varias compañeras que están conectadas, que están tomando y no me dejarán mentir, es muy padre, te digo, todo lo que uno va aprendiendo, Experimentando. experimentando, como dices, y Ujú. quitar ese bagaje que traemos, Las porque es las creencias, creencias que no te dejan ver más allá. ver más allá. Ujú. Completamente, anda, el puro proceso de trascendencia, de liberación de muchas de las creencias limitantes. Es un proceso sumamente profundo y Sí, muchas de las veces no tan sencillo. O sea, no porque sea difícil, sino porque a veces estamos tan trabados con cada una de ellas que es como no tan fácil dejarlas de lado en muchos aspectos. Pero es parte del camino. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, con el desarrollo de la conciencia? ¿Vamos a continuar, así como en esa película de Matrix, anclados únicamente a lo que nos han dicho, que es lo único que se puede ver? Otra pregunta también importante es, ¿qué estás haciendo para expandirlo? Los mecanismos, los sistemas trascendentes, religiosos, de los cuales dispones o con los que conectas, te están brindando las claves, las llaves, los pasos, los procedimientos para estarlo logrando,
porque de repente es como si nos quisieran poner muchos intermediadores entre todos estos procesos. Pero el desarrollo es personal, el desarrollo es interior. Claro que podemos beneficiarnos del acompañamiento y de hecho en muchos momentos incluso es necesario. Y más en este tipo de cuestiones más abstractas, de cuestiones de como más del misterio, por decirlo de alguna forma, con más razón. Pero lo estamos haciendo o nos estamos haciendo, como decimos vulgarmente, como chaquetas mentales de que estoy avanzando, pero realmente no, seguimos bien anclados y de repente queremos continuar conociendo nuevas estrategias o técnicas de co-creación de la realidad, de materialización. Pero es continuar en esta misma jaula, aunque sean momentos como una jaula de oro, poniéndole un adornito, un cuadro, pero a fin de cuentas seguir en la misma jaula. Hay otra película que también se me hace así bien interesante, que es la de Lucy, Ah, que Lucy. justamente No, es muy buena increíble esa esta película. película está que va. increíble, ¿eh? Porque Sí, realmente van reflejando cómo a través de la expansión de su cerebro, de ese campo neuronal en las palabras de Greenberg, cómo realmente la posibilidad de acceso a niveles más profundos de ese mecanismo generador de la realidad es bárbaro. Cómo con su hermana, a través de una certeza intracorpórea, le hace un escaneo completamente, le dice qué debe estar tomando, que cuide su riñón y muchas otras cuestiones. claro. Cómo a través de las redes de telecomunicación puede estar tomando en cuenta las fibras para estar checando algunas cuestiones de llamadas. Cómo a través de puede hacer transfiguraciones en su imagen, en su ser. Cómo puede tener telequinesis, cómo ver telepatía. Es una película, sí, es justo esa escena, esa imagen. Esa escena Es padrísima. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo es completamente. altamente recomendable. Y eso que puede hacer Lucy es algo que está disponible para Ujú. todos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, si es que nos animamos a hacerlo, sin que nos tengan que meter por dentro del cuerpo una bolsa de cositas azules muy Claro, extrañas. nada, de No hace cierta falta nada de eso, Ajá, pero estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias, estamos dispuestos a ir más allá de la imagen de nosotros mismos. Esa es la parte importante, porque también hay muchos memes en Facebook que indican, bienvenida a tu despertar espiritual. Ay, qué padrísimo, ya todo va a ser hermoso, ya mi vida va a funcionar de no. una forma muy sencilla y en muchísimo amor. ¿Cierto? Y ya la otra persona se queda así, ¿cierto? Pero es que realmente es un proceso de deconstrucción de lo que somos y de la realidad que hemos sostenido. Y esta realidad es tan similar porque nuestras estructuras tienen tanto nivel de fijeza a nivel individual y colectivo que ya lo damos completamente por hecho. Y no estoy diciendo que este mundo, que la computadora o el celular con el que nos estamos interactuando no sea real. O sea, claro que es un mecanismo de conformación de esta estructura matriz espacio-tiempo que es real en sí mismas, pero como muchas tradiciones milenarias manejan, es parte de este mundo ilusorio, entre comillas, es parte de esta malla porque hay otras realidades más profundas Claro. potencialmente a nuestro acceso. Pero sí, son cosas increíbles, en muchas películas está, y hay muchos caminos de hacerlo. Y alguien podría decir, oye Pablo, entonces qué padrísimo lo de Greenberg, porque es nuevo todo esto. Lo que es nuevo, lo que es original, lo que es integrativo, es el abordaje que hizo Greenberg al respecto, juntando todos estos componentes de su experiencia interna, el trato con chamanes, su formación científica. Pero estos conocimientos forman parte, tal cual, de milenios atrás, como parte del acervo del ser humano completamente, en cuestiones de Perú, del Tíbet, de China, de pieles rojas, de aquí de México, de toltecas, de todo eso. Desde milenios y milenios atrás, estos caminos de desarrollo siempre han estado disponibles. Greenberg, la originalidad que tiene es que por el método científico comenzó primero a explorar esta situación, para luego empezar a describir muchos de esos fenómenos. Posteriormente, para estar haciendo análisis de correlación interhemisférica, de comunicación, de estar comparando entre diferentes individuos y grupos. Y justo cuando estaba en el clímax de su carrera, fue cuando Pasa. lo desaparecieron. Cuando pasa. Y hay algo bien interesante también. El desarrollo que ya tenía Greenberg desde antes de desaparecer ya era en palabras mayores completamente. Entonces, hay varias personas que expresan cómo han podido tener comunicación directa con el doctor Greenberg a través de interfaces de conciencia directamente con esta matriz espacio-tiempo. En este nivel, aun y cuando haya sido, aun y cuando esté muerto o simplemente sin cuerpo físico, o que siga vivo, o que esté totalmente en unas instalaciones bajo llave, o en un búnker o cualquier cosa, la conciencia en sí misma realmente tiene acceso a muchas otras cuestiones y difícilmente puede ser encarcelada por otros sistemas
cuánticos o energéticos. Bueno, siempre hay posibilidades de todo tipo, ¿verdad? Pero la comunicación existe y varias personas han expresado que han tenido contacto con el doctor Grinberg en una relación como de mentoría, de acompañamiento, de comunicación, de enseñanzas también. Muy interesante. Aquí, bueno, hay saludos de una vez, porque verlos. hay unas preguntas también aquí. Bueno, saludos a Magdalena González. Hola, Magdita, buenas noches. Muy interesante, dice, muy interesante. Miriam Borbón, hola, buenas tardes, saludos, Miriam. Aquí dice Heréndira Almeda Pérez. Querido Pablo, felicidades, excelente tema y exposición. Gracias. Y aquí dice José Flores Rodríguez, es un placer escuchar a Pablo. Gracias, saludos a Pablo y al equipo de Expormunia. Muchas gracias, José. Saludos. Saludos. Aquí dice Alma Alicia Chávez Carrillo, no hay palabras para explicar esas experiencias, pero están. Percibir esas situaciones con tus sentidos. Sin embargo, ¿a dónde te llevan? ¿Qué puedes hacer con eso? Veo, oigo, incluso leo de esa manera. Si se necesita una preparación o una guía, no necesitas nada para que se presente. Y cuando se presenta no sabes qué hacer. Yo no sé. Es lo que pone ella. Sí, como... Sí, en cada persona es diferente. Muchas gracias por ese comentario, esa pregunta. Cada persona lo vive diferente su desarrollo interior. Hay algunos que es como si su configuración energética conscientiva ya estuviera muchísimo más susceptible a estar abiertos. Algunos ya desde niños nacen completamente conectados o con esta hipersensibilidad en diferentes aspectos. Otros ya lo traen de su tradición familiar a nivel de linaje, como si fueran dones que se van transmitiendo de generación en generación. Algunos vienen a través de ingesta de plantas sagradas, otros después de experiencias cercanas a la muerte, otros a través de un desarrollo sistemático. Hay varios grupos de personas que se encargan de ir brindando acompañamiento. Aquí lo importante es que la persona que brinde acompañamiento ya esté en un desarrollo todavía más alto para que pueda estar realmente guiando con lo que se está percibiendo. Por ejemplo, en el caso de los niños, en muchas de las ocasiones empezaron a entrar en contacto con otras bandas de la realidad, pero de repente, por cuestiones emocionales, por otros aspectos, empezaron a percibir no siempre únicamente cosas bonitas, sino más allá de cosas del bien y del mal, hay una multiplicidad de aspectos de existencia, de conciencia en el universo. Entonces también es importante saber cómo manejarlos, saber cómo lidiar con estas cuestiones. Hay muchos grupos en diferentes ciudades, por ejemplo, lo que estaban compartiendo Ariadna y Silvana, hay personas que pueden estar acompañando. Hay en momentos sesiones de canalización con maestros, con otro tipo de conciencias. Hay también grupos de chamanes que van brindando un apoyo muy interesante de contención, de acompañamiento. Hay también grupos en Facebook donde van compartiendo prácticas, donde van vivenciando diferentes tipos de cosas. Entonces hay muchos mecanismos. Pero sí, cuando ya está abierto, la posibilidad de continuar dando saltos de conciencia cada vez mayores es enorme. Son saltos cuánticos bárbaros, donde más que estar picando piedra, es simplemente como ir modulando, ir gestionando. ¿Y qué se posibilita al hacer eso? Hay muchas cosas. Y estar trascendiendo la línea temporal que estamos acostumbrados a percibir como pasado, presente, futuro, como si fuera una sola línea, y empezar a recibir y conectar desde el eterno presente en el tiempo circular potenciales que pueden ser manifestados tanto para nosotros mismos como para otras personas, facilitando la toma de decisiones y de ver qué es lo que yo estoy generando y qué futuro potencial me puede estar implicando. Facilita también el estar tomando conciencia en el plano, cuando el cuerpo se duerme, en otros planos dimensionales de una forma muy directa. Facilita el estar pudiendo hacer escaneos de salud en uno mismo y en terceras personas. Facilita el poder estar focalizando por esta parte de factor de direccionalidad de la conciencia en otros aspectos, en otras regiones, en otros tiempos de la realidad total y completa. No, las posibilidades que se abren son infinitas en todos los sentidos, desde aprender muchas otras cosas. No, es muy amplio todo. Muy esto. amplio, aparte, Sí. y como dices, empiezas tú a ver todos estos temas y parece mentira, pero te llega tanta información que cuando tú volteas a decir, ¿dónde estaba todo esto? O sea, ¿en qué momento agarras como ese hilo
y empieza uno, empieza otro, y es cuando das esos saltos cuánticos. Sí, está bárbaro, bárbaro, ¿eh? Y realmente en la parte de, sí, hay muchos libros también que brindan como muchas enseñanzas, muchos mecanismos referenciales para poder estar acomodando toda esta información o saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, para mí la obra del doctor Greenberg es muy, muy interesante. ¿Por qué razón? Por tres perfiles básicos. Si, si la persona ya está totalmente vivenciando, teniendo experiencias, percibiendo cosas, el trabajo del doctor Greenberg le ayuda a tener un marco de contención referencial en el cual ir a estar acomodando las cosas que están sucediendo en su vida. Y porque Greenberg relata muchas de las técnicas, muchos de los procesos, el qué está sucediendo, su intento de explicación, qué vivió él, qué le platicaban los chamanes, qué observó con Pachita, qué le tocó experimentar a él. Greenberg, o sea, ha sido muy, muy criticado por muchos científicos porque él tuvo contacto con muchos otros seres de todo tipo, de seres ancestrales, seres mayas, seres cósmicos. Él tuvo posibilidad de estar viajando a nivel cósmico, a nivel universal. Él tuvo acceso a un buen de cosas que desde una perspectiva normal no. Entonces, estos marcos de referencia ayudan mucho a encuadrar. Si hay otro perfil de personas, que es el de aquellos que ya están en estos mundos holísticos, pero que no hay tanto ese factor todavía de percepción, de vivencia. El trabajo del doctor Greenberg es un aporte maravilloso que ayuda a ir debilitando las resistencias de la mente habitual, de la mente cotidiana, para posibilitar y que algo en ti diga, ay, no manches, es que es posible todo esto realmente. Y Greenberg era científico, porque siempre ha habido chamanes, siempre ha Sí, habido brujos, Sí, brujas, siempre no, ha habido era un hombres, mujeres de conocimiento. profesional, era un Ujú. que se profesional, cuestionaba pues todo, ¿no? todo, Como todo, científico, todo, ¿no? todo. O Sí, sea, o sea, estudió eso. Todo, todo, todo. Entonces, si Grimmer, con ese perfil, lo demostró muchas cosas y lo vivió, entonces es posible que también para mí, que para mis hijos, para todo eso, claro que sí, ayuda mucho el trabajo del doctor Grimber para eso. Y hay otro, un tercer perfil completamente, que es el de aquellas personas que apenas es el primer acercamiento con este tipo de temas o con este trabajo del doctor Grimberg y se les abre un abanico de posibilidades bárbaro y decir, no manches, es que entonces sí estoy como en una especie de Matrix completamente. Entonces, ujú, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Y confronta de una forma bárbara. Uno de los libros también bien interesante es el de Fluir sin el yo. Y en ujú. el capítulo 1 refleja estas experiencias con los niños en un instituto Torres Quintero completamente. Y es como cuestionar y decir, caray, es que la educación que yo recibí fue completamente distinta. Sí, Más bien los maestros se hacían, su objetivo era que no nos diéramos de flautazos en la clase de música, otro tipo de cuestiones, con 40 niños al mismo tiempo, niñas en el mismo salón. Entonces, se abren otro tipo de panoramas y decir, ¿cómo elijo estar viviendo mi vida? ¿Me voy a quedar donde me encuentro o quiero estar dando otros pasos? ¿Qué tal que también todo esto tiene relación con esa parte de muchas habitaciones tiene el palacio del Padre completamente y es como si estuviéramos viviendo en una sola habitación, en este mundo físico tangible que puede ser hermoso también, no digo que no, pero qué tal que hay muchas otras cuestiones y tarde o temprano cada vez más está abierto este tipo de situaciones que muchas veces le ha llamado paranormales, extranormales, pero desde el puro nombre ya tiene un estigma, que Ah, es como claro. es que esta persona percibe estas cosas, o quién sabe qué, y si es el diablo, y si quién sabe qué tantas cosas, y si está drogado, y se está volviendo loco. Hay muchos fenómenos, hay muchas situaciones, no digo que no, pero es parte de irnos abriendo a otro tipo de aspectos. Entonces, sí, son como esos tres perfiles que yo siento que el trabajo del doctor Greenberg es sumamente valioso. Y además, si alguien quiere continuar también con profundizando en estas cosas, los trabajos de los libros de Carlos Castaneda es bien interesante, porque él también era una persona muy formada en cuestiones académicas, que hizo un doctorado, y él tenía la intención, Carlos Castaneda, de empezar a estudiar algunas plantas medicinales en tribus nativas. Cuando de repente todo gira de una forma descomunal, y en lugar de estar investigando para su tesis doctoral plantas, él se convierte en un aprendiz de un chamán nahual, de un dirigente de un linaje de chamanes completamente, y a través de toda su obra va relatando los procesos de desarrollo que él va viviendo como aprendiz y posteriormente hasta chamán nahual, dirigente de una partida. Hay muchos libros en toda esta cuestión que hablan de las cuestiones prácticas al respecto y que ayudan mucho a manejar toda esta información. Entonces, esto no es nuevo, esto tiene milenios. Más bien, ahora
el trabajo del doctor Grinberg, Carlos Castaneda y estas cuestiones lo han puesto en bandeja de plata a nosotros como humanidad para tomar nuevas decisiones. Claro. Aquí tenemos una pregunta de David Flores. Ajá. Dice, ¿se pueden encontrar los libros de Grinberg en cualquier editorial? No, fíjate que la mayoría de los libros de Grinberg son de Instituto Nacional para la Investigación de la Conciencia. De hecho, el instituto que él fundó y que tuvo muchísimo apoyo también del CONACYT. No es tan fácil encontrar físicamente los libros de Grinberg. A mí me ha tocado incluso en el Mercado Libre encontrar algunos desde 800 a 2,200 pesos un solo libro. No es tan fácil. Ahorita hay una iniciativa en unos de los plataformas de fondeo donde están como juntando recursos para hacer nuevos tirajes. De hecho, estos libros tienen más de 30 años prácticamente en muchas otras cuestiones. Incluso están hechos a máquina de alguna forma. Sí. Pero sí, no es tan fácil. Sin embargo, de una forma digital, es muy sencillo en encontrar versiones PDF de estos libros del que tú quieras. Ahí, Jacobo Grinberg, casi medio centenar de libros. Te vas a encontrar la mayoría por la red, nomás buscándole un poquito. De hecho, hay un grupo de Facebook también que se llama Centro de Estudios Jacobo Grinberg, que tienen en la parte de archivo de documentos muchísimos documentos y ahí los puedes estar descargando también. En Facebook. No, pero son una joya, los libros de Grinberg. Incluso hay un libro que se llama Fluir sin el yo. Bueno, sí, según recuerdo es ese, que está dividido como que en 3 partes. En la primera parte, cuestiones técnicas, cuestiones más de tipo fisiológico. La segunda parte, la integración como ya más mística. Y en la última, como una serie de relatos para integrarlo. No, toda la obra está bárbara. La parte final de los últimos 6, 7 años es la parte que a todos los interesados en lo holístico son tesoros completamente lo que se van a encontrar. Muy bien. Pues hay que aquí contestado David Flores. Isela Sotelo, gracias Pablo por compartir información tan trascendente para elevar nuestro nivel de conciencia. Y pregunta también aquí José Flores Rodríguez, ¿cómo te ayudó el contacto con esta información relacionada con Grinberg? ¿A qué te invitó Pablo? A justamente reconocer la importancia de ese estado de coherencia interior, de coherencia entre el cerebro con el corazón, a posibilitar el abordaje. De hecho, en mi caso particular, el primer contacto que tuve con los mundos holísticos fue precisamente con los libros de Grinberg. Yo me acuerdo mucho porque en aquel momento tenía 13 años. La verdad, no le entendía ni papá a los libros de Grinberg en aquel momento. Ajá. Y más porque hablaba de orbitales de conciencia, el factor de direccionalidad, el campo neurosintérgico y muchas otras cuestiones. Y entonces, sí, pero no podía dejar de leerlos en aquel momento. Entonces ya de repente lo dejaba y volvía otra vez a checarlo. Pero sí, en síntesis, ¿qué me aportó? El reconocer la importancia de la coherencia interior, interhemisférica y cerebro-corazón para poder estar viviendo en un estado de alta frecuencia y en niveles lo más posible de amor, de gratitud. Exacto. Pero sí, al final de cuentas, muchas de las filosofías que estamos viendo, si realmente es como deberían de ser, en sí todas es el amor, ¿no? O sea, llegar a esa parte de que es el origen, ¿no? O sea, en sí todas llevan a lo que es el amor, nada más que uno pues ve el amor de otra forma, porque en sí es una de las más altas vibraciones que hay. Completamente. Greenberg habla maravillas también acerca del amor como un estado de conciencia, no únicamente con ese matiz rosita o con cuestiones románticas, sino como el trampolín y el sostenedor del mantenimiento de una conciencia de unidad, donde al trascender juicios, donde al vivir en un estado de compasión y de reconocimiento de la interconectividad entre todo lo que existe, tenemos acceso a una expansión bárbara de lo que somos y de lo que es posible para nosotros. Si vivimos con separatividad, con juicios, con críticas, juicios a los demás y juicios a nosotros mismos, automáticamente ya nuestro potencial evolutivo está detenido o está limitado de una forma bárbara. Sí, la verdad que sí. Y también otra cosa que decías, muy interesante, Pablo, retomando lo del tema. Aquí, como dices, no nada más es todo es
la luz, que es ser la parte bonita, ¿no? Como si uno empieza a ver mundos, empieza a ver uno a ver sus sombras, que a veces es lo que la gente no le gusta ver de O uno no quiere mismo, ver sus o no propias sombras. no queremos ver nuestras propias sombras. Y en la sombra hay mucho aprendizaje. Es una de las partes más retadoras del Sí. camino de sanación, de unificación, el abordar la parte de las sombras e ir por las heridas más profundas que vamos cargando, porque justamente implica el ir y tocarle a la caja de Pandora y ver qué es lo que hemos ido guardando, aquello que precisamente por algo nuestro aparato psíquico de alguna forma tomó la decisión de reprimir en algún momento, Sí. y de memorias de esta encarnación y también de otros espacios, tiempos, de otras experiencias que hemos tenido. Entonces, sí es un reto. Sin embargo, por el tiempo que estamos viviendo, por estos años, por los momentos astrológicos, astronómicos, evolutivos, Sí. aunque le estemos dando la vuelta a estas cosas, si nos corresponde enfrentarlas y trascenderlas, nos van a estar esperando a la vuelta de la esquina, sin Claro. duda alguna. No hay forma de sacarle la vuelta a esto cuando una parte profunda en tu interior te dice, es el momento. Es el momento, adelante. Y aparte, como dices, astrológicamente con la entrada de la era de Acuario, que se abre toda esta información, que ya va a estar disponible. Y que además está entrando muchísima energía, otra frecuencia al planeta, pues esto está... Así que hay que aprovecharlo. Está saliendo a la luz todo Está saliendo esto. toda la luz, todo. Sí, y apenas estamos empezando en esta era. Entonces, si ya Sí. todo lo que se ha presentado que de repente es enorme, ¿qué más va a venir? Justamente es el tiempo de la unificación, de la ciencia con la conciencia, de la ciencia con la espiritualidad, de la espiritualidad ya no solo así como centrada en un templo, en un momento, sino vivida de una forma cotidiana, en estados de coherencia interior, en estados de plenitud, de amor, de reconocimiento de cada cosa que estemos sintiendo en cada momento. Entonces, es lo que ya tenemos aquí y ahora. Cada uno vamos a elegir cómo lo vamos a tomar. Claro, Sí. y cómo lo quieres trabajar. Y todo esto es un trabajo integral, de muchos niveles, que Claro. implica tu parte física, tu parte biológica, pero también la parte mental, con todo el conjunto de ideas, de paradigmas, de creencias, toda la parte emocional, La emocional. toda esa parte de gestión emocional, de sentimientos, toda la parte transpersonal, genealógica, multidimensional. No, hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Así que invitamos a todos, igual como nosotros también, a cuestionarnos todo y a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y completamente. Sí. Y también para aquellos que busquen estar profundizando, les decía un poco, ¿no? De ese Facebook, el Centro de Estudios Jacobo Greenberg Silverbaum está en Facebook. Hay otros también que se llaman de Meditación Neurosintérgica, que dirige Ruth Cerezo, y otro que se llama también Neurosintergia. Entonces ahí pueden continuar profundizando. De hecho, manejan grupos de meditación autoalusiva, una de las que maneja mucho Jacobo Greenberg en sus libros. Y también en algunos días tienen seminarios para poder profundizar en estos materiales del doctor Greenberg. Y Ruth Cerezo fue una colaboradora directa del doctor Greenberg. Y de hecho también aparece en el documental. El documental se llama El secreto del doctor Greenberg. Se lo recomiendo mucho. ¿Está en YouTube? No en YouTube, no. Más bien, algunas personas lo han alojado en Facebook. Okay. Y algunos tienen muy buena calidad. Estuve buscando realmente una forma de que pudiéramos rentarlo o comprarlo con su director, que es Ida Cuellar, que hizo realmente un magnífico trabajo desde mi punto de vista. Pero no encontré un lugar donde pudiera ser rentado, sino ahorita también lo hubiera compartido abiertamente. Fue un barcelonés. Le llevó muchos años el hacer este documental, porque ahí había muchos intereses implicados en la desaparición del doctor Greenberg, pero hizo un trabajo maravilloso de recopilación de mucha información y de poder entrevistar directamente también al comandante encargado de llevar el caso del doctor Greenberg. ¿No? Es algo bien valioso lo que hizo Ida Cuellar, este documental, ¿eh? No, pues hay que buscarlo. Hay que buscarlo y Sí. cuéntanos, los compartes por aquí. Sí, comparte. Aquí tenemos una pregunta, bueno, tenemos aquí Daniela Flores Sotelo. Excelente exposición, Pablo. Me impresiona conocer acerca del apoyo
que en su momento Greenberg recibió para realizar sus experimentos de parte del CONACYT. Por ejemplo, ¿qué sabes acerca de la... ya me lo movieron, espérame. Acerca... Ya me quedé. De la postura actual de la academia para apoyar iniciativas de este tipo. Y otra pregunta, ¿influyó Greenberg de alguna manera en que hubiera ya sea mayor apertura o resistencia por parte de la comunidad científica ante ese tipo de cuestiones que él estudiaba? Dos preguntas. Por un lado, en cuanto al apoyo financiero, desconozco porque no estoy completamente dentro de ese tipo de fondeos, de financiaciones y todo, pero en aquel momento también estuvieron batallando mucho, les costó mucho trabajo realmente estarlo consiguiendo y en esas etapas, en el laboratorio 23 de la UNAM, apenas estaba empezando su trabajo, realmente empezó de una forma bueno, siempre fue un estudio muy formal, pero fueron cuestiones como muy cotidianas, muy esperadas. No sé, ya con los nuevos experimentos que iba a hacer, qué tan fácil hubiera sido. Sin embargo, sí tuvo contacto con muchos otros investigadores ya de otros países y en otros países hay múltiples apoyos para este tipo de investigaciones. También me ha tocado conocer que en los últimos años algunos de los colaboradores que estuvieron con él y se han estado batallando con el poder estar recibiendo fondos. De hecho, en algún momento sería muy padre poder estar creando mecanismos para conectarlos con fondos de capital de investigación para que puedan, por ejemplo, Ruth Cerezo, uno de sus objetivos es justamente continuar replicando las investigaciones del Dr. Greenberg. También en el Centro de Estudios de Jacobo Greenberg ya están trabajando y tienen otro Facebook al respecto de sus investigaciones. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por apoyar, hay mucho por hacer sinergia en diferentes niveles. Y la otra pregunta era respecto a resistencia de la comunidad científica respecto al trabajo de Greenberg, ¿verdad? Sí. Sí. No, desde aquel momento en la UNAM hubo mucha resistencia. Se empezó a ver ya incluso algunas cuestiones como de desacuerdos importantes con algunos de los otros colegas. Y sí sentían que ya estaba totalmente tocando otro tipo de terrenos pantanosos, sombríos, donde se iba a perder completamente. Y simplemente en la actualidad, el hablar de este tipo de cuestiones, por lo que platicamos, de esas cuestiones de Pachita, la mayoría de las personas diría, claro que no, eso es mentira, eso es imposible, eso no puede ser. Y no se diga la comunidad científica tradicional ortodoxa en ese sentido. Y por ejemplo, en el libro de Pachita, se aclara muy bien Greenberg. Dice, todo lo que está descrito en este libro es una representación fidedigna de todo lo que me tocó ver cuando fui colaborador de Pachita. De hecho, en cierto momento, eh, recibieron amenazas y se comentó que si seguían trabajando Greenberg con Pachita, uno de los dos iba a desaparecer. Entonces hubo intereses de altísimo nivel implicados. De hecho, en la última parte, uno de los allegados directos del presidente Zedillo en aquel momento pidió que fuera investigado directamente con el comandante Padilla cuál era el estatus de la investigación con Greenberg. A esos niveles llegaba completamente, o sea, de la CIA, de presidentes, muchas cosas. Entonces, sin duda, resistencia de la comunidad científica hubo, sí, en ciertos niveles, con ciertos matices, y de otros sectores de la sociedad. No, pues bastante. Más porque sus hallazgos tienen un potencial bárbaro para cuestiones de visión remota, de cuestiones de transferencia, de telepatía, telequinesis. Entonces, estaba en el punto máximo de desarrollo. Ya estaban incluso desarrollando los experimentos para poder ver si podían encontrar evidencia de la interconexión cerebro a cerebro entre delfines y seres humanos también. Sí. No, y muchas otras cosas que hicieron. Muy interesante. De hecho, es uno también de los temas que estábamos hoy por ver si dabas el de delfines también, que también es muy impresionante, muy vasto, con el de Greenberg. Entonces, ese también va a ser otro tema, que luego también nos compartirás, Pablo. Sobre los delfines y las ballenas. Ese también está muy, muy interesante. Y también de los que les comentaba, de cómo andaremos de tiempo como para hacer un pequeño ejercicio y que no solo quede como en la información. ¿Les parece bien? Sí, claro. Me parece muy bien. Sí. Adelante, a ver, dinos. Sí. Comentario, Ariana, Silvana. A ver, no te escuchamos. Como que sí. Antes de que empecemos el ejercicio, ¿alguna otra pregunta o comentario? Aquí nada más Almalicia Chávez Carrillo, que nos hizo una pregunta, te pone, le agradezco, señor Pablo. Gracias, un gustazo también.
Y ya saben, amigos, más preguntas, no dejen de hacerlas. De todos modos, este programa queda aquí grabado, va a quedar grabado en Facebook y en un ratito más lo vamos a subir al canal de YouTube. Al canal de YouTube. Igual para cualquier interacción, cualquier duda, ahí nos estamos igual para seguir comparando. Y ahorita vamos a ver también dar tus páginas, Pablo. Bueno, danos de una vez tu Facebook, donde te pueden contactar, algún número de teléfono. Perfecto. Sí, mira, el Facebook que manejo es más bien de tipo psicológico, no abordo este tipo de cuestiones abiertamente. Se llama Pablo Castro, Psicología Holística Integral. Y el teléfono es celular 87 11 11 57 27. Entonces, celular 87 11 11 57 27. A ver, ahorita lo ponemos. Celular, ajá. ¿Cuál es? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es 87 11 11 57 27. 27. Ok, entonces aquí lo ponemos en los comentarios para cualquier duda, cualquier pregunta, porque realmente consulta. Talleres o algo. ¿Das talleres tú, algún en línea? En línea no me ha tocado todavía, Más bien los que hemos estado manejando son presenciales en grupos pequeños, tanto en cuestiones de tipo psicológico, holístico e integral, y en cuestiones más de tipo holístico, energético también, en relación con sanaciones, con cuestiones de sanación emocional profunda, con liberación de bloqueos, y también en relación con aspectos de la muerte, con aspectos de sanación a nivel físico, psicoemocional también. Ok, muy interesante. Entonces ya saben, amigos, cualquier consulta que quieran con Pablo, aquí dejamos su celular, su Facebook. Y ahora sí, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Y es uno sencillito, tranquilo, pero dado que estamos hablando justamente de este campo informacional, de estos potenciales, para poder sembrar una semilla interesante que nos vaya abriendo camino al respecto. Claro. Ok, entonces vamos a acomodarnos en una posición cómoda, con la espalda erguida sin que esté rígida. Y primero, con tus ojos abiertos, empieza a sentir tu cuerpo, tomando conciencia de este vehículo físico de manifestación, sintiendo tu corporeidad, sintiendo la ropa en contacto con tu piel, el calzado en tus pies, cómo la gravedad te mantiene sentado donde te encuentras. Y observa si hay alguna sensación en particular en cualquier zona de tu cuerpo. Simplemente obsérvala, sin juicio, como un observador neutral. Ahora cierra tus ojos y continúa sintiendo tu corporeidad. Toma conciencia de tu respiración, de cómo el aire, ese aliento de vida entra, fluye por tu cuerpo y sale por donde te resulte natural, sea la nariz o sea la boca. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que esté ligeramente tensa o con algún malestar? Obsérvala e intenciona disipar esa sensación, brindando serenidad, ligereza, armonía. Toma conciencia ahora de tu mundo interior emocional y escanea si hay alguna emoción o sentimiento aquí ahora en tu interior. ¿Qué sensaciones en ese aspecto estás experimentando? Obsérvalo de una forma desapegada. Puede haber tranquilidad, inquietud, emoción, gusto,
gratitud. Ahora lleva tu atención a tu mundo interior mental y toma conciencia de qué contenidos o qué pensamientos están presentes en este instante en tu interior. Y trata de verlos de una forma desapegada, como si cada pensamiento fuera un vehículo sobre una autopista, el cual observas cómo se traslada a través de la carretera y se va. Llega otro pensamiento y también lo observas, simplemente con el contenido que trae, dejando que se vaya. Y ahora que te encuentras en un estado de paz, de bienestar y de armonía, integra en tu experiencia de una forma unificada el reconocimiento de tu mundo mental, de tu mundo emocional y de tu mundo del cuerpo físico. Y reconócete a ti mismo aquí y ahora como un todo unificado. Permite que cualquier sensación que quiera aparecer se manifieste. Esa sabiduría interior profunda en ti te acompañe, te guíe. Y ahora lleva tu atención a tu corazón. Lleva tu atención a tu latido. Si te ayuda, lleva físicamente una mano sobre tu corazón o en algún otro vena o arteria donde te ayude el sentirlo. Y experimenta y siente esa experiencia de tu latido. Con tu atención centrada en tu plexo cardíaco, en esa zona de tu pecho donde se encuentra tu corazón, vas a imaginar una esfera de energía. Una esfera de luz, una esfera de conciencia que te equilibra, que te alinea de una forma sublime. Y ahora intenciona e imagina a tu alrededor de una forma amplia una esfera que contiene todas las posibilidades, una esfera que es esa representación de esa matriz divina informacional de la que hemos estado hablando, de ese campo cuántico informacional. Visualízala como una esfera o en la forma en la que llegue a tu conciencia. Magna, enorme, majestuosa, que contiene todas las posibilidades. Y ahora vas a imaginar que frente a ti, a unos poquitos metros de distancia, lo que tu conciencia indique, va a estar el ti mismo del futuro. La versión de ti con los potenciales evolutivos ya manifestados. Visualízate en un estado de conciencia, de luz, de sabiduría. Visualiza en ese yo del futuro cómo en su cerebro, en sus hemisferios cerebrales, hay una danza eléctrica majestuosa
está unificando, sincronizando el funcionamiento cerebral a nivel interhemisférico. Siente cómo es un cerebro que se ilumina, que se unifica. Como dijimos, como una danza eléctrica divina. Siente cómo en ese tú del futuro, el corazón, el maestro corazón, está funcionando en un estado de alta coherencia, en equipo, en sinergia con el cerebro. E imagina a un corazón de luz, vinculándose de una forma maestra con tu cerebro, con tus hemisferios. Y de esa interfase de coherencia entre tu cerebro y tu corazón, irradian completamente al cuerpo físico y al cuerpo energético de ese tú del futuro. Esa versión del tú del futuro está vibrando en un estado de alta coherencia interior y además de alta frecuencia, con fuerza y poder. Ahora, imagina que de esa esfera de todas las posibilidades que envuelve a esos dos tú, al tú del presente y a ese tú del futuro, imagina que en esa esfera múltiples puntos de luz comienzan a iluminarse. Y de cada uno de esos puntos de luz que se iluminan, dirigen emanaciones de luz que van directamente a esa esfera dentro de tu plexo cardíaco, dentro de tu pecho, en tu corazón, y lo empiezan a llenar de energía, de una forma cada vez más clara, potente. Cada uno de esos puntos de luz en la esfera que los envuelve generan emanaciones que alimentan de energía, de luz, de conciencia, la esfera en tu pecho, en tu interior. Se junta tanta energía, tanta luz, tanta conciencia, que un rayo de luz brota de tu pecho y se dirige a ese tú del futuro, empoderándolo, llenándolo de conciencia, de energía. Y si ya de por sí estaba vibrando en ese estado de alta coherencia, ese haz de luz que brota de tu corazón, de tu pecho, los vincula y los unifica. La esfera de luz, la esfera de todas las posibilidades continúa, iluminando más puntos que alimentan todavía más esa esfera en tu interior y que también envían más luz a esa versión del tú del futuro, hasta que de una forma natural, el tú del futuro y el tú del presente se empiezan a acercar, porque un atractor muy especial los empieza a acercar más y más, cada vez más cerca, hasta que están frente a frente de una manera muy próxima. Tan cerca que empiezas a sentir aquí y ahora muchas sensaciones, muchas experiencias. Están cada vez más cerca, uno frente al otro, tocándose, rozándose, hasta que se funden en uno solo. Permites esa integración de ese tú que contiene el potencial evolutivo manifestado, con esas plantillas crísticas de luz cuánticas incorporadas en tu ser aquí y ahora. Y sientes cómo aquí y ahora tu cerebro continúa y se manifiesta esa danza sublime eléctrica de alta coherencia cerebral. Cómo tu corazón aquí y ahora en tu cuerpo, en un estado de alta coherencia, funcionando está. Y sientes cómo esa conexión con la esfera de todas las posibilidades siempre ha estado a tu disposición. Y ahora tomas conciencia a un nuevo nivel de ello. Y sintiendo ese estado de certeza en tu interior,
vas a repetir después de mí, ya sea en voz alta o con la voz del silencio, como tú gustes, lo siguiente. Yo soy uno con la matriz divina informacional, de la cual todo es generado. Y lo hacemos otras 2 veces, repito. Yo soy uno con la matriz divina informacional, de la cual todo es generado. Y por último, yo soy uno con la divina matriz informacional, de la cual todo es generado. Y sientes cómo ese estado de unificación de ti contigo, con lo que va más allá de ti, y con ese campo informacional, está alineada. Tú estás sostenido y generado por ese campo informacional. Tú eres esa conciencia y ese observador que va más allá de las visiones e identificaciones que en el pasado tuviste. Y ahora te abres a nuevos niveles de comprensión de ti mismo, de tus posibilidades y de ese acceso como un regalo divino que siempre ha estado a tu disposición y que hoy a un nuevo nivel de conciencia integras a tu vida. Desde una sensación de gratitud, de alineamiento y conciencia, das gracias, gracias, gracias por todo aquello que ha concurrido para que en este momento estas semillas hayan sido plantadas y comiencen a germinar. Das gracias al conjunto de circunstancias que han formado parte de tu camino y que te han llevado en todo este último tiempo a este estado de despertar y de expansión de una forma tan hermosa, de una forma tan directa y clara. Y vuelve a sentir esa experiencia de conexión con ese campo informacional, del cual muchos aspectos de tu ser también son generados y que después vas a tener a tu disposición de una forma directa. Vuelve a tomar conciencia de ti, de tu ser, de tu cuerpo y de tu respiración, del cómo el aire entra y sale, sintiéndote en un perfecto estado de conciencia expandida, de bienestar y de paz. Tomas conciencia de tu cuerpo y empiezas a moverlo, tomando conciencia de cómo hay partes que dirigen el movimiento de tus dedos, de manos y de pies, de cuello. Mueves tus hombros y te permites sentir la temperatura del espacio donde estás, los sonidos del medio ambiente en el que te encuentras. Y cuando lo sientas adecuado, comienzas a abrir poco a poco tus ojos, permitiendo y tomando conciencia de cómo la luz brota también a través de los párpados y del cómo experimentas a través de tus ojos los colores de la habitación donde te encuentras y de cómo todo lo que en este instante estás percibiendo es tan solo una de las múltiples realidades que existen y que lo sólido de esa mesa
que está cerca de ti o de ese sillón es tan solo una parte de la realidad. Que la imagen que ves en un espejo de tu cuerpo, de tu rostro, es tan solo una parte de tu mundo perceptivo. Y reconociendo, ya con tus ojos abiertos, que esa matriz informacional está siempre a tu disposición. Siempre reflejando lo que en tu interior existe. En creencias, en sentimientos, en voluntades, en intenciones, en todo. Entonces te mueves un poquito más y te estiras, como despertando de una siesta, de un estado intermedio de conciencia. ¡Oh! Mueves tu cuello, agitas alguna parte de tu cuerpo, de tus brazos, plenamente consciente del aquí y del ahora, de este mundo físico también. Entonces, es un ejercicio integrador de esa parte de unificación de diferentes niveles de nuestra realidad con ese acceso a esas matrices divinas informacionales, permitiendo esa interfase con ese estado evolutivo, con esos potenciales en nuestro interior, para que toda esta matriz comience a brindarnos de una forma muy directa nuevas sincronías, nuevas señales, nuevas diosidencias que vayan facilitando nuestro camino por los senderos más amorosos posibles. Entonces, ¿cómo se sienten? Muy bien, ¿Cómo? muy, sí, o sea, te vas, sí, haz la conexión. Bueno, aquí nuestros amigos que nos están viendo, compártanos cómo Sus sintieron experiencias. este ejercicio, pero la verdad muy, muy reconfortante. Sí, y es impresionante. Bueno, yo en mi caso me pude conectar conmigo misma, pero en el presente. Nada Y bien, es que nada más yo con mi presente. Y y, a mí misma en el futuro, pero es una conexión en el presente, o sea, trabajo en el presente. sí, es que a fin de cuentas, como Greenberg lo maneja mucho también, esa parte de la expansión del presente, este eterno presente también, Sí. es donde están contenidas todas las infinitas posibilidades y que vamos manifestándolas consciente y no conscientemente en cada momento. Mientras más nos abrimos, mientras más desde aquí trabajamos, integramos, unificamos, todo se vuelve más claro, más directo. Sí, la verdad, hasta todavía estoy así como que conectada. Aquí Daniela Flores Sotelo nos dice, me gustó mucho. Me gustó mucho. Muy bien. Sigan Daniel. comentando sus experiencias. Pero sí, la Fíjate verdad que que sí. muy se padre. queda Aquí uno- luego vamos a hacer un solo video de la pura meditación para subirlo Sí. también para la gente que lo quiera estar oyendo. La vamos a dejar también aquí. Dice Alma Alicia Chávez, muy bien, la volveré a hacer profundamente. ¿Y cómo? Y les compartís, y les compartís alguna manifestación que se me presente. Ay, compartirnos. Ajá, sí. Isela Soto, disfruté la experiencia. Sí. No, pues qué padre, ahora sí para poder conectarnos, como dice, en el aquí, también en el aquí y el ahora, y esa parte del futuro que luego nos da cierta incertidumbre, ¿no? A mucha gente. Y también como dice, si tú eres en el aquí y en el ahora, porque también luego siempre estamos viviendo en el pasado, ¿no? De que, ay, ¿qué fue? Y en Sí, el no. futuro. Por En el eso hay futuro. depresiones y hay ansiedades y nunca nos conectamos al tiempo presente y sobre el tiempo presente se trabaja. Y Y se, de hecho, en algunos de los libros, Greenberg también maneja cómo el presente a nivel fisiológico dura milésimas de segundo de alguna forma. Todo lo demás es una codificación nuestra del cómo lo vamos interpretando de muchas formas, pero sí también la parte de las líneas temporales, la concepción del tiempo es otro tema sumamente profundo también, y es que estamos bien acostumbrados como si fuera un pasado al presente y que se expande como a diferentes posibles futuros. Pero realmente en muchos otros materiales también se habla del cómo hay múltiples pasados, pero el que ocurrió fue tan solo uno de los muchos que pudieron ocurrir. Y cómo podemos ir a rescatar partes de nosotros mismos, integrar esa energía emocional y cómo también a nivel cuántico podemos conectar con otros pasados potenciales que en el presente pueden impactar y generar nuevas líneas del futuro. El tema del tiempo es bárbaro, bárbaro en muchos aspectos. Más bien, cuando hablamos del tiempo, hablamos desde nuestro cuerpo físico, con nuestra mente racional.
con nuestro lenguaje lineal. Y por eso hablamos también muy comúnmente de vidas pasadas. Pero esto va más allá de eso. No es solo de vidas pasadas que quedaron atrás. No, muchos otros manejan también los conceptos de existencias simultáneas, en vidas paralelas completamente. Y mucha de esta parte de los chamanes es como si tuvieran acceso a libros abiertos de los eventos del pasado, pero también de los eventos posibles del futuro. Incluso en uno de los libros, Greenberg, cuando está platicando con Don Panchito, un chamán de la península de Yucatán, a través de unas esferas, pidió que le compartiera a Don Panchito parte de lo que él veía respecto al futuro de Greenberg. Y sacó en ese momento una grabadora para poder registrar todo lo que iba a escuchar. Y en eso le dice Don Panchito, no, eso no se hace, Greenberg. Al hacerlo, estás anclando tu futuro. Y es que desde el momento en que este caldo de potenciales deja de ser ese caldo y lo anclamos en nuestra mente, en nuestra memoria, en algún dispositivo, es como materializarlo de alguna forma y permitir que esa línea sea ya la de mayor potencial de manifestación, pero a un nivel como muy anclado, muy tangible. Pero sí, son cosas bárbaras todo lo del tiempo también. No, Sí. es muy interesante. Fíjate, ahorita que estás hablando de ese abanico de posibilidades, aquí en la expo llegan muchas personas que leen el tarot, leen las... Y una vez platicando con un gran amigo que también ha participado con nosotros, con Oliver, con Yael, o sea, él como dice, yo una vez le pregunté, bueno, a ver, ¿tú cómo ves o cómo haces o cómo ves lo del futuro, no? Y él dice, es que hay varias líneas y la más fuerte es la que yo te puedo decir, dice, pero no quiere decir que esa sea lo que nosotros hacemos que suceda o no. Así es. Entonces, Y eso es muy interesante. O sea, también no quedarse como dices, no decir, ah, es que ya me dijeron que va a pasar esto y esto es lo que tiene que pasar. Son varias posibilidades. es Pero, la línea más fuerte que se manifestaría si sigues actuando, pensando y sintiendo como en el momento de la lectura se registró ese potencial. Cualquier cambio que suceda en cualquiera de esos niveles es capaz de modificar de una forma sutil o de una forma enorme esa línea potencial, de muchas formas distintas. Pues Sí, por lo tanto, a veces más que estarnos enfocando ni en el pasado ni en el futuro, es aquí y ahora, ¿qué se está presentando en mi vida para que lo sane? Aquí y ahora, ¿qué estoy experimentando? Aquí y ahora, ¿qué quiero estar co-creando? Y no digo que lo otro lo dejemos de lado completamente, pero a darle a cada cosa el lugar que le corresponde para tu máximo crecimiento, responsabilizándote de ti y de cada paso que das y de lo que haces. de lo que haces. sí, pues al final de cuentas el pasado hay que tomarlo como una experiencia, un aprendizaje, y pues el futuro no sabemos, hay varias posibilidades, pero no lo sabemos, todo depende del presente, porque es lo único que tenemos y ahí es en donde hay que trabajarle. Así es, ya dice Julieta Venegas, ¿verdad? También, el presente es lo único que tenemos. El presente es lo único que tenemos. A ver, aquí tenemos, a ver, ponle aquí ver A más. ver, hay Nos Irma. comenta Almalicia, ya para empezar, o sea, nos está comentando su experiencia. Ya para empezar fue muy curioso que desperté a las 9 de una siesta y no sabía si era de la noche o de la mañana. Cuando entré al en vivo, muy confundida. Tengo un lema, ni al psiquiatra yo le digo lo que percibo, solo a mi doctor con el que tengo terapias cada 15 días. Tuve la confianza de decírselo y agradezco la respuesta. Lo seguiré, doctor Pablo, y les agradezco. Pues muchas gracias. Gracias por compartirnos. Muchas gracias, Alma. La verdad, qué bueno que la gente es que nosotros con la interacción, porque a veces fíjate que nosotros en que a veces tenemos y no nos comentan y dices, bueno, sí le estaremos llegando a la gente, sí nos verán. Y luego te encuentras a la gente, oye, es que te vi y tal, pero comuníquenos, pónganos aquí sus experiencias para que sugerencias. haya esa retroalimentación. Y si lo han aplicado, qué han percibido, qué han sentido, cómo han cambiado sus vidas, en fin, todo, platíquenos. Para eso es expormonía. Para eso es expormonía. Y todos estos temas del despertar de la conciencia. Y debajo del link de la grabación que va a quedar, ¿Sí? Voy a colocar varios links. El de algunos de los grupos de Facebook que les comenté, uno de los links
tal vez no va a estar mucho tiempo vigente, pero para que puedan ver los que lo deseen, el documental del secreto del Dr. Greenberg. Sí, También otro episodio de History Channel de Inexplicable, donde hablan también del Dr. Greenberg. Y algunos 5 links muy interesantes para complementar todo esto. claro que sí. Sí, entonces para que lo sigan, entonces un momentito más lo ponen, Sí. porque luego toda esta información, de repente, así como el doctor Greenberg, desaparece. Entonces hay que aprovecharla. Así es. No, pero sí, y todo esto, como decían, es para vivirlo, es para integrarlo, para incorporarlo. Si lo dejamos únicamente como un dato a nivel mental, ay, pues realmente los regalos, los tesoros que nos ofrecen, no los vas a vivir. Así es. No, y como te digo, hay tanta infinidad de información que te digo que ya una vez que te metes en estos temas, o sea, te llevan. O sea, hay una cosa que nos dice también nuestra querida amiga Vero, que cuando, como dice, uno tiene un llamado, en el caso el llamado del chamán, ¿no? Pero, ¿cómo es que dices que si no acudes a ese llamado, no acudes a esto, llega ese caos? Que uno dice que ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué te pasa esto? Porque no atendemos a toda esta información. Y en algunos es de una forma muy confrontadora, en otros de una forma como muy amable, y en algunos es como si ya las fuerzas de empuje fueran básicas. O sea, me llama la atención, por ejemplo, lo que Chico Javier, otra persona de expansión de conciencia en Sudamérica, llegó a una etapa de su vida en la que dijo, ¿saben qué? Yo sé que tengo libre albedrío, yo me saco de la misión que tengo de estar recibiendo información y otras cosas. Y en eso sus guías le dijeron a Chico Javier, le dijeron, es que tú ya hiciste el acuerdo de hacerlo. En caso de que elijas dejar de lado esa misión, pues igual en una de esas desencarnas también. Sí, pues entonces, ¿de qué se trata completamente? Entonces, cada quien lo vivimos a nuestra forma, cada quien recibimos el llamado en algún momento y vamos a responder como en ese momento podamos. Lo ideal es flojito y cooperando, porque por algo está llegando el llamado. No, y por algo te llega toda esta información, o sea, es que es increíble, o sea, bueno, yo lo pongo en mi caso, en mi experiencia, ¿no? De que, o sea, yo hace que 10 años, ni por aquí se me ocurrían estos temas, en serio, o sea, a mí que me gusta vivir la vida loca acá, el desmadre, las fiestas y de repente dices, no manches, o sea, todo lo que, pues, así lo que llevamos de la expo, ese despertar que nos hizo hacer realizar esta expo, pues que fue hace 6 años, ¿no? Ya vamos a cumplir 6 años. Ya vamos a cumplir 7. Ya vamos a cumplir 7. Ay, no se oye. ¿No se oye? De ahora, Ahí ¿dónde está. te encuentras? Junto con Ariana en el equipo de Expo Armonía como divulgadoras a nivel nacional de todo este tipo de temas, los giros que da la vida tan bellos e interesantes. Claro, pues es lo que te digo, yo hace, sí, 10 años, ni por aquí, o sea, menos hablar de estos temas, menos de esto. Y de repente dices, wow, aquí estamos. Viviendo de todo y que la vida nos permita continuar en Claro, gozo, en alegría, en plenitud, con nuestros caminos, con nuestras misiones. así es, eso es lo importante. Y aquí también, antes de que, bueno, síganos comentando y antes de también cortar esa transmisión, que con gusto aquí seguimos, tenemos hablando de todo este despertar de la conciencia, con tu permiso, Pablo, vamos aquí a dar, como dicen las noticias. Las noticias que suceden aquí en San Luis. Para las personas de aquí de San Luis. De aquí de San Luis, ojalá nos puedan comentar. Tuvimos también esta charla, dejen nada más buscar aquí la información, mi acordeón. A ver, aquí está. Este fin de semana tuvimos esta plática con la profesora Minerva Cuevas Aguirre, que ella viene desde Oaxaca, va a estar presentándose este fin de semana aquí en San Luis para las personas que también vieron el programa. Ahí está grabado también. Ahí en está la página grabado. de Expo Armonía y en el canal de YouTube está su plática. Está su plática. Esas son las actividades también para que nos sigan las personas que estuvieran interesadas. Va a estar así. Este viernes 16, la actividad va a ser charla de meditación canalizada, horario hay 2 horarios, a las 4 y a las 8 de la noche. Así que yo te voy a dar el teléfono para que se contacten con la persona.
Sábado 17, taller de ejercicios espirituales de autosanación. También hay 2 horarios, 9 y 3 de la tarde. Domingo 18, jornada de sanación vibracional integral, limpieza de residuos tóxicos post-COVID y colocación del código sagrado de protección contra virus, bacterias y hongos. Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el lunes 19, charla Ser Sanador Vibracional Integral, un regalo para la vida y la humanidad, a las 6 y a las 8 de la noche con la profesora Minerva Cuevas Aguirre, que también tiene todo escanalizado. Aquí hay una oportunidad para ir a verlo y el contacto es de nuestra amiga Alejandra León. Alejandra León, y su teléfono aquí se los comparto, ya no lo encuentro, aquí está, 444-829-0873. No se lo pierdan, porque viene desde Oaxaca para compartirnos estos interesantes temas para nuestro crecimiento. ¿Cómo ves, Pablo? Y aquí te cortamos un poquito. Y pues también esperamos que vengas aquí a San Luis a que compartirnos algo de tus enseñanzas aquí a las personas de San Luis Potosí. O sea, en su momento encantado de volver a estar con ustedes y muchas gracias por la invitación, por este espacio y que todo sea para el mayor bien, a continuar dándole con todo. Claro, a toda la gente aquí, coméntenos también qué temas les gustaría escuchar. Esperamos también pronto estar pendiente el tema de los delfines. De las ballenas y los delfines. Ballenas y delfines, sí, que también nos llamó mucho la atención. Entonces, lo vamos a programar para que también nuestros amigos de Exparmonía estén muy al pendientes de todos estos temas y de todo esto que se hace, que tratamos de tener a los invitados como tú, Pablo, para ese granito de arena, para ese despertar de la conciencia. Y una labor muy bella y lo están haciendo de una forma muy interesante, cada vez con una expansión mucho mayor, tanto de eventos, de las personas que siguen a través de redes sociales y de las expos físicas que llevan a cabo. No, claro, y también pues ya tenemos también pronto nuevas ciudades, ojalá nos puedas acompañar, Pablo, ahí te vamos a mandar la invitación. Tenemos lo que es Aguascalientes, todavía no sabemos bien aún la fecha, pero es Aguascalientes, vamos a regresar a Zacatecas y luego la de aquí, la de San Luis Potosí, que se hace, aquí hacemos 2 eventos por año. Perfecto, mucho éxito en esos eventos y todos los caminos abiertos, Ariana Silvana. No, pues muchas gracias, Pablo. ¿Algo más que nos quieras compartir, Pablo, antes de cortar esta? Sí, la invitación es justamente a cómo vas a aplicar, querido usuario de Expo Armonía que nos escuchas, todo esto. ¿A qué te invita? A vivir en amor y en conciencia, a estar integrando, a estar sanando y a dar nuevos saltos. Todo está servido en bandeja de plata para aprovechar de una forma increíble muchas unificaciones, mucha expansión y a fin de cuentas el más ganón vas a ser tú en crecimiento y en poder disfrutar mucho de lo que ahorita se cierne entre nosotros. Entonces, éxito y que esta información se convierta como en una segunda piel, en un día a día y que puedas experimentar cada vez más cosas por un camino muy bonito, de mucha luz, de mucha armonía. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a nuestros amigos que nos siguieron aquí de Exparmonía. Aquí nos comenta Magdita, dice, gracias, ya conocí un poquito de Jacobo Greenberg. Pues muchas gracias, Magdita. Tú eres una fiel asidua a todos nuestros programas. Y también a nuestros eventos, claro. Y también ahorita que estamos hablando con lo de chamanismo, ella es una de las compañeras. Todo esto, como tú dices, toda esta información, ahora sí, por donde le busques, todo tiene algo que dejarnos, una enseñanza padre, y ojalá podamos conseguir los libros de Jacobo Greenberg, darle una leída. Nuestra maestra nos habla mucho de él y de Castañeda también. Castaneda. Entonces, Castaneda, ¿verdad? Castaneda. Yo diciendo Castañeda. No, Castaneda, Carlos Castaneda. Entonces, todo esto nos retroalimenta y esperemos que a la gente le haya gustado mucho este programa. No se pierdan la próxima emisión de Exparmonía el próximo miércoles. Y sobre todo a ti, muchas gracias, Pablo, por toda esta información que nos compartes. Un placer. Muchas gracias a ustedes
Bendiciones infinitas para ustedes, para todos. Y a darle en luz y en amor y en conciencia. Gracias. Pues muchas gracias, amigos de Expormonía. Recuerden que un ratito más encontrará este programa en YouTube. Y aquí lo dejamos en nuestra página de Facebook. Recuerden, también tenemos Facebook, YouTube, Instagram Twitter. y Twitter. Entonces, para que también la gente nos comente qué les gustaría escuchar, de qué temas les gustaría seguir recibiendo. ¿A quién le gustaría ver? Porque todo es posible. Todo es posible. Nada en esta vida es imposible, como dicen. Así que muchas gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Expormonía, salud y bienestar integral en ti. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Descansen. No te desconectes, que ahorita seguimos platicando. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Terminamos aquí. Muchas gracias, amigos, y muchas gracias por seguirnos. Ayer. No, está aquí, lo dejaste aquí. Aquí está. Aquí está. Ponle. Déjale, pongo aquí.